¿Alguna vez has sentido que algo raro, algo oscuro, algo que no puedes explicar, está atacando tu hogar sin que te des cuenta? Escúchame con atención, porque lo que voy a revelarte hoy no es una simple opinión. Es una verdad espiritual profunda, una alerta urgente que muchísima gente en México aún no despertó para ver. La destrucción de las familias mexicanas no es casualidad, no es modernidad, no es un accidente social, es un movimiento calculado. Un plan poderoso, silencioso y global que quiere romper los lazos que Dios estableció desde el Génesis mismo. Y si estás viendo este video ahora, no es coincidencia. Es porque Dios quiere que abras los ojos hoy, no mañana. Lo que vamos a exponer aquí puede transformar totalmente tu vida espiritual, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tus decisiones, porque cuando comprendes lo que está detrás de esta ruptura familiar, entiendes también cómo protegerte, cómo resistir y cómo restaurar lo que intentaron quitarte. Te lo digo con toda sinceridad, quédate hasta el final, porque hay una revelación en este video que muchos ignoran, pero que puede ser el parteaguas entre una familia destruida y una familia restaurada por el poder de Dios. Y antes de comenzar, déjame pedirte algo muy rápido, algo que te va a garantizar que nunca pierdas contenidos espirituales como este. Mucha gente que ve mis videos todavía no está suscrita, y eso hace que pierdan mensajes que podrían transformar completamente su destino. Entonces, si crees que Dios te trajo aquí por un propósito, suscríbete ahora, activa la campanita y, claro, si lo sientes en el corazón, apoya el canal con una donación o vuélvete miembro. No pido esto como alguien necesitado, sino como alguien que ve, todos los días, vidas siendo transformadas a través de esta comunidad. Y yo quiero que tú formes parte de esto. Ahora, respira profundo. Lo que vas a escuchar a continuación es fuerte, profundo, espiritual, y va a cambiar la forma como ves todo a tu alrededor. La gente suele pensar que la crisis familiar en México es apenas parte de los tiempos modernos, pero quien observa con ojos espirituales, ojos afinados por los misterios de la Biblia, los misterios antiguos y por aquello que Jesús enseñó sobre el hogar en Mateo 19, 4-6, percibe que algo mucho más oscuro se mueve en silencio. Como un amigo le explicaría al otro mientras caminan al amanecer, existe un plan global tan sutil que muchos ni lo notan, una trama que se esconde entre políticas, ideologías y discursos aparentemente inofensivos, pero que operan como un veneno lento. Y fíjate que no es exageración, cuando un sistema poderoso quiere controlar un pueblo, comienza por quebrar su nido, porque una familia fuerte produce individuos libres, y un individuo libre no se arrodilla ante ningún poder que intente suplantar a Dios. Por eso, este mentor espiritual casi puede sentir en el aire esa bruma ideológica que busca separar padres de hijos, debilitar la autoridad espiritual y borrar los valores que por siglos sostuvieron la cultura mexicana, valores transmitidos desde el Génesis mismo, esos misterios del Génesis que revelan que el hogar fue la primera institución creada por Dios antes de gobiernos, templos o reyes. Y mientras los medios repiten narrativas confusas, se va escondiendo la verdad oculta, ese conocimiento prohibido que pocos se atreven a mencionar. La destrucción de la familia nunca fue natural. Fue planeada. Es como si una mano invisible hubiera escrito un código secreto en las sombras, usando los medios, la política e incluso ciertos movimientos modernos para sembrar fragmentación emocional. Y quien observa el Apocalipsis de cerca, con esa reverencia que se tiene al leer los secretos del Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 12, donde se habla del ataque contra aquello que da vida, entiende que detrás de todo ataque a la familia existe un propósito espiritual profundo. Mira, amigo, cuando una sociedad pierde su noción de hogar, pierde también su noción de propósito. De repente, jóvenes ya no saben quiénes son, padres tienen miedo de ejercer autoridad, madres cargan solas cargas enormes, y los valores que antes eran rocas firmes ahora parecen apenas polvo en el viento. Todo eso no ocurre porque sí. Esa confusión emocional, esa ruptura generacional, esa idea de que la familia tradicional es obsoleta, todo eso fue plantado poco a poco, como cizaña entre el trigo, Mateo 13, 24-30. Y la intención es clara,
crear individuos aislados, dependientes de la estructura estatal, desconectados de sus raíces espirituales y, por lo tanto, más fáciles de influenciar. Si el núcleo familiar se rompe, el individuo pierde la referencia, y si eso ocurre a gran escala, un pueblo entero se vuelve más manipulable. Eso, mi querido, es el corazón del plan global, y mientras muchos aún creen que todo eso es apenas casualidad, quien conoce los secretos de la Biblia, quien estudia los textos ocultos y observa los patrones a lo largo de la historia, ve otra cosa, un ataque silencioso, paciente y calculado. Es como ver una serpiente moviéndose bajo la arena, casi imperceptible, pero sabes que está ahí porque sientes la vibración del suelo. Así también ocurre en México, bajo políticas disfrazadas de progreso, discursos aparentemente benevolentes y movimientos culturales que parecen inocentes, se oculta una ofensiva espiritual directa al corazón de la identidad mexicana. Y, curiosamente, este mismo patrón aparece siempre antes de grandes colapsos sociales en la Biblia, antes del diluvio, antes del exilio de Israel, antes de la caída de Jerusalén. Primero se corrompe la familia. Después, cae la nación. Pero aquí comienza una pista suave que nos lleva al próximo tema. Si el ataque comienza silencioso, la infiltración es aún más profunda. Hay un detalle que muchos pasan por alto. Cuando un poder desea transformar una nación desde dentro, siempre comienza por aquello que moldea la mente de los niños. Por eso, al observar la situación en México, este mentor espiritual casi siente un estremecimiento, como si un eco de los misterios antiguos reverberara en cada salón de clases. Porque no es coincidencia que, mientras las familias enfrentan confusión, las escuelas y los medios comienzan a transmitir mensajes que contradicen lo que generaciones enteras aprendieron de los misterios de la Biblia. Este proceso es tan silencioso que recuerda a la serpiente en Génesis 3, ella no atacó con violencia, ella plantó duda. Así también se infiltra la ideología, pregunta suave, frase bonita, aparente modernidad y, poco a poco, los textos ocultos de la tradición espiritual son sustituidos por narrativas fluidas que quiebran la autoridad de los padres. ¿Y ahí qué pasa? Los jóvenes dejan de ver la familia como su fortaleza y pasan a ver al Estado, a los influencers de Internet o a los medios como su fuente primaria de sabiduría. Esta estrategia está tan alineada al código secreto de las antiguas manipulaciones espirituales que hasta parece copiada de los manuales de ingeniería social descritos en los secretos del Apocalipsis, especialmente cuando habla sobre la bestia que seduce por medio de la apariencia, no de la fuerza, y griega. Claro, esta infiltración ideológica no ocurre apenas en el contenido, sino en el tono, en el ritmo, en las entrelíneas. Las novelas, series, influencers y hasta ciertos especialistas aparecen siempre promoviendo ideas que, en la superficie, parecen libertadoras, pero que, al ser analizadas con ojos espirituales, revelan una intención profunda: romper el puente entre padres e hijos, provocar confusión moral, relativizar absolutamente todo lo que antes era sagrado. Este mentor espiritual, al observar esto, recuerda Deuteronomio 6:7, donde Dios ordena enseñar los valores cuando estés sentado, caminando, acostado y levantándote. Esto no es un detalle casual, es una advertencia profética. Porque quien controla la educación controla el futuro, y quien controla el futuro controla la cultura. Y si la cultura mexicana, construida sobre fe, familia y tradición, se debilita desde la base, entonces el plan global gana terreno sin que nadie se dé cuenta. Es exactamente así como el enemigo siempre funcionó: la serpiente no entra por la puerta principal, se desliza por debajo. Así, la escuela que debería fortalecer la identidad espiritual de los niños acaba transformándose, para muchos, en un laboratorio de experimentos sociales desconectados de Dios, desconectados de las raíces mexicanas, desconectados de los misterios del Génesis. Y cuando esa ruptura ocurre, se inicia el conflicto entre generaciones. Los padres intentan enseñar valores eternos, pero los hijos, ya moldeados por mensajes externos, los miran con desconfianza, como si los padres fueran portadores de un sistema anticuado. Esta estrategia no es nueva. Siempre que una fuerza quiere sustituir la fe de un pueblo,
trabaja para ridiculizar sus fundamentos espirituales. Y aquí surge algo preocupante: cuando un niño crece creyendo que nadie tiene autoridad sobre él, se vuelve presa fácil para cualquier poder que ofrezca pertenencia, aunque sea una estructura manipuladora. Es por eso que muchos estudiosos de los secretos de la Biblia y del conocimiento prohibido dicen que, cuando una sociedad rompe con sus valores familiares, pierde su armadura espiritual. Y México, tierra bendita, donde la fe corre por las venas del pueblo, se ve ahora frente a una batalla invisible, no de espadas, sino de narrativas. Esta infiltración es tan estratégica que casi parece escrita por una mente que conoce profundamente la psicología humana. Y, misteriosamente, es justamente en esa brecha entre generaciones que comenzará a surgir la profecía, aquella que nos lleva directamente al próximo tema. Cuando uno observa atentamente los movimientos espirituales que atraviesan México, percibe que nada de lo que está ocurriendo es definitivo. Hay una especie de vibración silenciosa, un llamado profundo resonando como en los misterios de la Biblia, especialmente en los pasajes en que Dios restaura aquello que el enemigo intentó destruir. Y, así como en Ezequiel 37, donde los huesos secos vuelven a la vida, muchos comienzan a sentir dentro del corazón una especie de despertar, un murmullo divino que anuncia que la destrucción familiar no será la palabra final. Este mentor espiritual ya vio esto antes: cuando el caos parece vencer, Dios prepara un giro inesperado. Y es por eso que muchos estudiosos de los misterios del Génesis y de los secretos del Apocalipsis dicen que la disolución de los lazos familiares es siempre el precursor de un gran movimiento de restauración. Es como si el plan global, al intentar eliminar la espiritualidad familiar, hubiera accidentalmente despertado algo mucho más poderoso: la memoria ancestral mexicana, aquella fe que viene de generaciones, aquella fuerza que no desaparece ni bajo las mayores tormentas. El pueblo mexicano lleva en sí un fuego espiritual que nunca se apaga, y cuando ese fuego comienza a reencenderse dentro de los hogares, algo extraordinario comienza a ocurrir, y esto no es apenas una metáfora. Cuando una familia retorna a la oración, aunque sea comenzando con algo simple, como leer un salmo al amanecer, meditar en Proverbios 3 o repetir el Padre Nuestro juntos antes de dormir, la atmósfera espiritual del hogar cambia. Este mentor, que ya guió a tantos discípulos por el camino de la restauración, explica siempre que la oración en familia no es apenas un hábito, es un arma. Deuteronomio 6, 5-9 enseña que los valores espirituales deben ser escritos en el corazón y repetidos constantemente, como un escudo invisible contra las fuerzas que intentan diluir la fe. Y cuando esa práctica vuelve a la vida cotidiana mexicana, algo comienza a recomponerse. Los padres recuperan la autoridad espiritual, los hijos encuentran estabilidad emocional, y las raíces de la cultura mexicana, tan profundamente conectadas a la fe, vuelven a florecer. Es como si aquellos textos ocultos transmitidos por los abuelos, historias de milagros, tradiciones familiares, rezos antiguos, resurgieran con fuerza renovada. Y, curiosamente, estudiosos de las tradiciones antiguas dicen que esta restauración no ocurre apenas en el plano humano, ella activa un movimiento espiritual que reduce el poder de aquellos que operan en las sombras. Y aquí surge la parte profética. Muchos líderes espirituales vienen afirmando que México será, en los próximos años, un ejemplo vivo de resistencia moral para el continente. Esto parece audaz, pero no imposible. Al fin y al cabo, toda vez que un pueblo recupera sus valores fundamentales, como muestra la Biblia en Nehemías 8, Dios levanta esa nación como faro entre los pueblos. Y así, mientras el plan global intenta imponer nuevas formas de control emocional y cultural, Dios despierta familias enteras para reconstruir aquello que fue quebrado. No es coincidencia que tantos estén volviendo a estudiar los secretos de la Biblia, buscando respuestas en los misterios antiguos y hasta revisitando el conocimiento prohibido que las ideologías modernas intentan ridiculizar. Es como si un soplo divino estuviera llamando a México para reencontrar su identidad espiritual y asumir, nuevamente, el papel que siempre tuvo, el de pueblo resiliente, de fe ardiente, de familias unidas que resisten al caos. Y esa profecía, ese murmullo creciente, nos lleva directamente al próximo misterio que necesita ser revelado:
cuando uno mira el corazón espiritual de México, percibe rápidamente que hay algo que el plan global teme profundamente, la fe del pueblo y la unidad que nace dentro del hogar. Es como si, en las sombras, ciertos poderes vieran lo que muchos mexicanos a veces olvidan, que la familia mexicana, con sus rituales cotidianos, sus oraciones compartidas y su capacidad de permanecer unida incluso en las tormentas más duras, contiene una fuerza que no puede ser manipulada fácilmente. Y es exactamente eso lo que los grandes arquitectos de las estrategias mundiales desean arrancar, ese tesoro invisible que no se compra ni se vende, pero que se hereda. La Biblia muestra esto repetidamente, desde los misterios del Génesis, cuando Dios bendice a Abraham con descendencia y propósito familiar, hasta los secretos del Apocalipsis, que revelan que la última batalla siempre será una disputa por el alma de las familias. Este mentor espiritual siempre explica que el enemigo no teme tecnologías, gobiernos o ejércitos, teme familias que oran juntas, porque una familia así activa los misterios de la Biblia que fortalecen el espíritu contra cualquier manipulación humana. Por eso, la destrucción de la fe familiar se volvió prioridad en este plan global que opera en silencio, y curiosamente, cuando uno estudia los textos ocultos de la tradición mexicana, desde las antiguas historias de los abuelos hasta las tradiciones sincréticas que mezclan fe cristiana con elementos de la cultura mexicana, percibe algo fascinante. Toda vez que una fuerza intenta destruir la esencia espiritual del pueblo, surge una resistencia que no puede ser apagada. Es por eso que muchos estudiosos del conocimiento prohibido afirman que la unidad familiar mexicana es más valiosa que el petróleo, que los minerales, que cualquier recurso económico que el mundo ambiciona. Porque un pueblo con fe es un pueblo que no se deja esclavizar emocionalmente. Y el enemigo sabe eso. Así como en 2 Reyes 6, cuando Eliseo vio los ejércitos espirituales protegiendo la ciudad, muchas fuerzas ocultas saben que, mientras haya familias mexicanas orando, la nación estará rodeada por un muro invisible. Es justamente ese tesoro espiritual lo que el plan global quiere robar, no porque desee destruirlo por maldad pura, sino porque necesita neutralizar esa fe para poder controlar completamente a las masas. Una familia fuerte es la última muralla contra toda tiranía. Y mientras ella exista, siempre habrá resistencia, y es por eso que ellos atacan no apenas la fe, sino la unidad. Porque la unidad familiar es un código secreto que Dios plantó en el corazón humano. Cuando una familia permanece unida, incluso en medio de dificultades, activa una fuerza semejante a la descrita en Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esta enseñanza, tan simple y tan poderosa, es justamente lo que muchos intentan borrar de las nuevas generaciones. Porque una familia que permanece unida, que transmite tradición, que guarda valores y que vive los misterios antiguos, es una amenaza al control total. El Plan Globo sabe que, cuando México recupera su conciencia espiritual, su fe ancestral, su conexión con Dios y sus lazos familiares, todo intento de manipulación se vuelve inútil. Por eso, el ataque no es contra la economía, ni contra la política, es contra el hogar. Porque allí está el tesoro, allí está la fuerza, allí está la esencia. Y ahora que comprendes lo que quieren robar, resta apenas entender lo que puedes hacer para proteger aquello que Dios colocó bajo tu responsabilidad, algo que nos lleva directamente al próximo tema. Cuando uno comprende la magnitud del ataque contra las familias en México, percibe inmediatamente que no puede quedarse de brazos cruzados. Este mentor espiritual casi siente la urgencia corriendo por las venas, como aquel llamado que aparece cuando Dios alerta a su pueblo en los misterios de la Biblia, un susurro que dice, despierta y protege lo que te he entregado. Porque, aunque el plan global opere en las sombras, la respuesta siempre estuvo al alcance de cada hogar. No se trata de algo complicado, sino de recuperar prácticas simples que llevan poder espiritual, como mantener un momento diario de oración familiar, leer el Salmo 91 en conjunto antes de dormir, o hasta instaurar el hábito de agradecer a Dios en cada comida. Esas acciones parecen pequeñas, pero quien conoce los misterios antiguos sabe que Dios siempre usó cosas simples para derribar sistemas gigantes. Basta recordar a David frente a Goliat o la pequeña llama que mantuvo viva la fe durante el exilio de Israel. Así también funciona hoy,
cada familia que restaura su espiritualidad abre una brecha de luz en el ataque de las tinieblas. Y ese es el primer paso para romper la influencia de las ideologías confusas que intentan sustituir los valores que, por generaciones, sostuvieron la cultura mexicana. Además, es esencial entender que la protección de la familia comienza dentro de la propia mente. Este mentor explica a sus discípulos que, muchas veces, la batalla espiritual no se vence apenas con fuerza externa, sino con discernimiento. Por eso, recomienda siempre evaluar cuidadosamente lo que entra al hogar: contenidos, músicas, programas, influencias digitales. El apóstol Pablo ya alertaba, en 1 Corintios 15:33, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y nunca esta advertencia fue tan relevante. Desconectarse de los medios tóxicos es más que una decisión emocional, es un acto espiritual. Y cuando un padre o madre toma esa postura, inmediatamente algo cambia en el ambiente, como si Dios mismo honrara esa elección. Es por eso que tantos estudiosos del conocimiento prohibido y de los textos ocultos afirman que controlar el flujo de contenido dentro del hogar es una de las armas más eficaces contra cualquier manipulación externa. Al fin y al cabo, el plan global no teme armas físicas, teme familias que piensan, disciernen y resisten. Y esa resistencia comienza con elecciones pequeñas pero firmes, capaces de restaurar la armonía espiritual que muchos pensaban haber perdido. Por último, este mentor espiritual siempre recuerda que proteger la familia no es una misión aislada. Es un movimiento. Cuando una familia despierta, inspira a otras. Cuando México despierta, el continente entero tiembla. Por eso el llamado ahora es urgente, casi profético: comparte la luz. Habla con tus amigos, incentiva a tus hermanos, sé la voz que rompe el silencio. Así como en los secretos del Apocalipsis, donde la victoria final viene cuando la verdad finalmente es expuesta, también ahora cada persona que levanta su voz contra la destrucción familiar se vuelve parte de esa revelación. La verdad oculta necesita ser expuesta, el código secreto necesita ser descifrado, y eso solo ocurrirá cuando más mexicanos comprendan que su mayor fuerza no está en la economía ni en la política, sino en sus familias. Por eso, este mentor te dice con cariño, humor ligero y profunda reverencia: no te quedes callado, no te duermas. Protege lo tuyo. Enseña la Biblia en casa. Reafirma tu autoridad espiritual. Y comparte este mensaje para que más hogares mexicanos despierten antes de que el plan global avance. Y así, cada familia que recibe esta advertencia se vuelve luz ante la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios tenía algo reservado especialmente para ti. Ahora quiero saber, ¿qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? ¿En qué área de tu familia sentiste que esta verdad se conectó directamente contigo? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede fortalecer a alguien que hoy está pasando por la misma batalla que tú. Y no te olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada nuevo video trae revelaciones que pueden transformar tu hogar, tu fe y tu vida espiritual de maneras que quizá nunca imaginaste. No dejes que el algoritmo decida por ti, toma el control espiritual de tu camino. Y antes de salir, te recomiendo mucho el próximo video que va a aparecer en tu pantalla ahora. Él complementa este tema con una revelación que pocas personas conocen, y puede ser la pieza que faltaba para entender el panorama completo. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga abundantemente, y por favor, déjame también tus sugerencias de temas que quieres ver en los próximos videos. Tu voz importa, y este canal existe para fortalecer tu vida espiritual.